Capítulo 27. El destino aún llega. Texto del capítulo. Decir que Clay estaba asustado sería quedarse corto. Al haber crecido al pie de la montaña, todos habían aprendido, por supuesto, sobre la guerra y sus partidos. Ampolla y su alianza con los Seain. Blaze apoyó a los Icewind. Y Burn, quizás la más peligrosa de las tres, y su alianza tanto con los Skiving como con los Mudwing. Los mismos ala celestial que ahora los llevaban hacia el palacio celestial, con las extremidades de los dragoncitos encadenadas y las alas atadas. La reina ala celestial, Scarlet, encabezaba la procesión. Un aura de triunfo parecía emanar de ella, como el calor de una piedra. Se arriesgó a echar un vistazo a su alrededor. Tsunami y Starfleet a su izquierda. Sun y Glory a su derecha. Kestrel los seguía de cerca, con las mismas ataduras, en silencio y con semblante sombrío. De entre todos los grupos que podían encontrarse, y justo después de escapar, tenía que ser el de los Skywing. Recordaba que, hacía apenas unas semanas, Webs reunió a los dragoncitos con voz baja, casi asustada, para contarles sobre el palacio de verano de los Seawing, cómo había sido destruido. Recordaba cómo Tsunami parecía a punto de llorar, cómo huyó al río para estar sola. Recordaba, sobre todo, la advertencia que Webs les había dado. La guerra ha cambiado, dijo. Los ala celestial tienen una ala nocturna, una profetisa y lectora de mentes. La llaman Ojo Dorado, y puede que sea el dragón más peligroso al que te enfrentes. Había dicho con tono grave. Kestrel y Dune intercambiaron miradas incómodas. Las escamas de Clay se estremecieron al oír aquello, y juró en silencio que nunca se dejaría capturar por los alas celestiales si podía evitarlo. Y ahora, allí estaba, camino al palacio de los Skywing. Porque había sido tan estúpido como para decirle a Tsunami que atacara a Scarlet. Porque la reina siguió su señal de amo. Porque su suerte finalmente se había acabado y ahora probablemente todos iban a morir de muertes horribles y dolorosas, pero no sin antes que un Nightwing aliado y psicótico de los Skiving les destrozara la mente. Clay se arrepentía de muchas cosas en ese momento. Finalmente, tras lo que parecieron horas de vuelo, lo vio. El palacio Skywing. Tallada en una serie de montañas, parecía construida alrededor de una enorme hondonada natural. Túneles y terrazas excavadas profundamente en la roca, Skywing trabajaba incansablemente para adentrarse aún más en las montañas. En el centro del recinto, una arena rodeada por todos lados de enormes pilares. Mientras descendían, sintió un nudo en el estómago. El grupo de los Skywing se dividió. Él y Tsunami fueron conducidos hacia la arena, elevados hasta los pilares, mientras que otros fueron llevados hacia una terraza, liderados por la mismísima reina Scarlet. ¿Por qué los separaban? ¿Qué les iba a pasar? ¿Los llevaban para interrogarlos? ¿O peor aún, para torturarlos? Comenzó a forcejear, debatiéndose entre las garras del Skywing por un momento. «Suéltenme. Llévenos con ellos», exigió, antes de que uno de ellos le diera un golpe en la nuca. «¡Ay! ¡Ay!», gritó Clay, girando el cuello para intentar mirarlos. «Deja de forcejear, alado de barro, o te soltaremos», amenazó el soldado. Clay dejó de forcejear. Finalmente, aterrizaron sobre uno de los pilares. O, mejor dicho, Clay cayó sobre el pilar con un gruñido bastante poco digno. Uno de los Skywing aterrizó frente a él, el otro detrás. Actuaron con rapidez, desenganchando unas extrañas bandas metálicas de un gancho central y sujetándolas alrededor de cada una de sus extremidades. Él solo los miraba con recelo mientras trabajaban. Sabía que tenían razón. Aunque se resistiera, no podría escapar volando, no hasta que le quitaran los clips de las alas. Una vez satisfechos, los soldados emprendieron la huida, lanzándole una última mirada fulminante mientras regresaban al palacio. Sus ojos recorrieron el lugar, observando rápidamente cómo Skywing se alejaba de otro pilar, justo enfrente de él. Tsunami, que ya estaba intentando morder las esposas de sus extremidades. Si su corazón no latiera a 1000 por hora, probablemente habría sonreído. Bajó la mirada hacia sus propias esposas y frunció el ceño.
De cada una de ellas salían cables largos y gruesos que se extendían hasta el siguiente pilar, y el siguiente, dando la vuelta completa y formando un circuito cerrado entre los prisioneros. Por eso no estaba encadenado al pilar. Si alguien intentaba saltar o bajarse del pilar, arrastraría a todos los demás consigo. Miró a su alrededor, a los demás prisioneros. Eran principalmente Seawin y Zewin, con algunos Sandwin aquí y allá, motas amarillas entre el azul y el blanco ártico. Suspiró, tirando de los puños varias veces, pero fue en vano. Solo se oía un leve y extraño chasquido del cable al otro lado del hueco, pero nada más. Estaba atrapado. Y debajo de él, la arena lo esperaba. Cuando Mon supo del incidente, de un carroñero que se había infiltrado en el corazón del Palacio Celestial, había robado parte del tesoro de la reina Scarlet y había logrado escapar, sintió un escalofrío. Tenía los ojos llenos de una extraña sensación, un escalofrío que le recorría el cuerpo como un rayo a punto de caer. Esta noche era la noche. Estarían aquí en cuestión de horas. La reina Scarlet había salido volando tras el ladrón, seguida por un pequeño contingente de guardias. Lo había considerado una oportunidad para estirar las alas y enmendar su error, sin darse cuenta del verdadero tesoro que traería consigo. Ahora, Moon esperaba, oculta entre las sombras de las vigas del Salón del Trono. Sus alas la ocultaban. Solo un tenue destello de su máscara era visible para los supervisores más perspicaces. Podía sentirlos. 3 mentes nuevas. 2 de ellas, nerviosas, muy nerviosas, y una afilada como una cuchilla, oculta entre la maleza. Las puertas de la sala del trono se abrieron y la reina Scarlet entró, seguida de cerca por el contingente de guardias y 3 prisioneros, dragoncitos, apenas unos años mayores que ella. Un pequeño Sandwin, sin la característica cola de escorpión. Escamas de color amarillo brillante y pequeño, comparado con los otros 2. El Sandwin de la profecía, que intentó acurrucarse cerca de un Rainuin. ¿Qué? Los Rainuin no estaban involucrados en la profecía. Scarlet destruyó a todos los dragoncitos Skywin que nacieron en la noche más brillante, recordó. Así que los garras eligieron un reemplazo. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que sucedía. ¿Podrían hacer eso? ¿Cambiar la profecía así como así? La Rainuin era la más llamativa del grupo, sin duda. Más que escoltada, fue llevada en brazos, enroscada perezosamente alrededor de un largo y liso poste de madera como una serpiente, con los ojos cerrados. Sus escamas eran un caleidoscopio de colores, como gemas. Azules zafiro, verdes esmeralda y rojos rubí la adornaban, moviéndose y ondeando lentamente. Finalmente, trajeron a la última integrante del trío. Ella se estremeció, aunque muy levemente. Un Nikduin. Único en su especie. Uno de su tribu original. Negro medianoche, con destellos púrpuras y azul oscuro, la parte inferior de sus escamas salpicada de escamas plateadas, como si alguien le hubiera salpicado con un pincel cubierto de plata. Sin embargo, le faltaban escamas plateadas junto a los ojos. Esa fue su primera observación. No tenía ninguna mancha plateada en la cara. Compartió sus ideas, con cierta timidez, con el grupo. Entrecerró los ojos ante lo que encontró. La Sandwin estaba nerviosa, con la mirada fija a su alrededor, y su mente igual, con pensamientos que iban a 1000 por hora, aparentemente más preocupada por sus compañeros desaparecidos que por su entorno. Rainuin era quizás la más peligrosa. Su mente era activa y alerta. Una fachada. A pesar de su aparente pereza, era, con diferencia, la más observadora del grupo. Nikduin, más organizado, con pensamientos de qué pasaría si, hipótesis y planes que ya se estaban formando y descartando. Su mente era como un enjambre de abejas, zumbando constantemente. Pero a pesar de eso, a pesar del torbellino de actividad, su mente estaba cerrada. Ella abrió los ojos de par en par, casi con incredulidad. «Hola», pensó en voz alta, intentando ver si él la oía. Él no reaccionó, ni siquiera se inmutó. No hubo ningún cambio en su estado mental, ni la reconoció en su mente.
No podía oírla. No era capaz de leer la mente. Scarlett finalmente llegó a su trono, se sentó y miró a los dragoncitos del destino con una sonrisa triunfal. Debo admitir que, cuando fui a dar caza al carroñero que se atrevió a robarme, no imaginaba encontrar un tesoro aún mayor. Pero el destino me ha sonreído antes, y hoy lo ha vuelto a hacer. Así que bienvenidos, dragoncitos del destino, al reino del Palacio Celestial, comenzó Scarlett, recorriendo con la mirada a los 3 dragoncitos. ¿Por qué nos separaste? ¿De nuestros amigos?, preguntó Sandwing, pero su voz la delató. Estaba nerviosa. Moon lo notó. Scarlett lo notó sin duda. La sonrisa burlona de Scarlett no hizo más que ampliarse. Hablaré con ellos más tarde. Son ustedes 3 los que más me interesan, de inmediato. Díganme sus nombres, pequeños dragones, dijo Scarlett, con la mirada fija en el Sandwing. Los 3 permanecieron en silencio durante un largo rato. Nightwing y Sandwing intercambiaron miradas, mientras que Rainwing permaneció acurrucada alrededor del poste, con los ojos aún cerrados y aparentemente dormida. Mi nombre es Starfleet, dijo finalmente Nightwing, dando un pequeño paso adelante, antes de recordar algo. Su Majestad, añadió. Soy Sumi, dijo el ala de arena, antes de mirar al ala de lluvia. Y esta es Glory. Scarlett guardó silencio por un momento, dejando escapar un pequeño resoplido de diversión. ¿Y los demás? Tsunami y griega. Clay, si no recuerdo mal, dijo Scarlett. Sus pensamientos eran peligrosos, como un lobo acechando a una oveja inerte, esperando el momento oportuno para morderle la yugular. Quizás se pregunten por qué los traje a ustedes 3. Pues bien, les contaré, comenzó Scarlett, y los dragoncitos, Sunny y Starfleet, la miraron. Glory permaneció aparentemente dormida. Tú, pequeña Sandwing, sencillamente, eres demasiado pequeña para ser divertida en mi arena. Te harían pedazos, así de simple. No, tengo una idea mejor. Burn está celosa, ¿sabes? De que yo tenga todas las herramientas más singulares en mi colección. Seguro que has oído hablar de ellas. Creo que apreciará una rareza como tú en su colección. Una pequeña criatura Sandwing deforme. Eso le viene como anillo al dedo. Habló, y Sunny dejó escapar un suave chillido de miedo. Starfleet dio un paso delante de ella, protegiéndola. En cuanto a ella, Gloria, un nombre precioso. Esas escamas, brillantes como joyas. Será mía. Tengo el lugar perfecto para ella. Será una decoración estupenda, creo. Brillando como joyas, ¿quién más podría decir que tiene su propio Rainwing? Quizás inicie una nueva tendencia. Se rió Scarlett. Gloria no reaccionó, al menos no visiblemente, pero Moon podía sentir cómo la mente del Rainwing trabajaba a toda máquina. Y en cuanto a ti, pequeño Nightwing, dijo Scarlett, y su mirada se encontró con la de Starfleet. Dime. ¿Posees los dones de tu tribu? ¿La telepatía? ¿La profecía? ¿Acaso estás leyendo mi mente ahora mismo? Preguntó, casi con burla. Starfleet tragó saliva, y Moon observó, sintiendo, cómo reunía valor. Claro que puedo. Dijo con falsa valentía. Scarlett rió, y sus hombros se encogieron de alegría. ¿Oyes eso, mi rayo de luna? Un rival. Ven, muéstrate. ¿Acaso este pequeño ala nocturna dice la verdad? Revela sus secretos. Ordenó Scarlett. Moon obedeció, permitiendo un largo momento de silencio antes de extender sus alas. Un rasguño resonó cuando sus garras soltaron su agarre, deslizándose desde el techo y aterrizando frente a los dragoncitos como un espectro. Starfleet y Sunny retrocedieron varios pasos, con los ojos muy abiertos por el miedo. Ella lo sintió, mientras la observaban, el miedo emanando prácticamente de sus propias escamas. La sensación de todas las miradas en la habitación posadas repentinamente sobre ella. ¿Dice la verdad, mi ojo dorado? ¿Otro telépata entre nosotros?, preguntó Scarlett. Moon dio un paso adelante, hacia los dragoncitos, con las alas recogidas, su postura tan parecida a la de la bestia que la había marcado, una depredadora al acecho.
Se acercó lo suficiente como para que Starfleet no pudiera retroceder más sin arriesgarse a que los guardias del Skywing que estaban detrás de él lo empujaran hacia adelante. Ella prácticamente lo dominaba, no solo por su tamaño, sino también por la forma en que él parecía retroceder ante ella. Sus miradas se cruzaron. Sus ojos eran verdes, como los de ella, casi del mismo tono, aunque los suyos eran solo unos matices más oscuros. Ella podía sentirlo, sentir su mente mientras la observaba. No podía oírla, no podía sentirla. Era como todos los demás. Era un mentiroso. Por favor, no, parecía suplicar, sus pensamientos imploraban. Ella frunció el ceño, apenas perceptiblemente bajo su máscara. Finalmente, retrocedió y se volvió hacia la reina Scarlet. Miente, Majestad. Su mente no puede ver más allá de los demás. Hizo una pausa, un instante, mientras analizaba lo que había visto en tan breve instante. Tampoco puede ver el futuro. Sus ojos están cerrados a lo que está por venir, dijo Moon. Escuchó un jadeo a sus espaldas, el del pequeño Sandwing, Sunny. Al parecer, ese secreto era algo que ni siquiera les había contado. Sintió como la mente de Glory, la de Raymond, se aceleró al descubrirlo. Le dolía el corazón tener que desenmascararlo así. Pero no podía mentir tan descaradamente. Y sabía que él no sería capaz de mantener esa farsa, no ante las incisivas preguntas de la reina. Quizás lo mejor era, entonces, quitarse la venda ahora. Antes de que se infectara y causara más daño. Scarlett sonrió, ladeando la cabeza hacia Moonwatcher de una manera que sabía que significaba que estaba complacida. Su mirada se detuvo en Moon por un instante, una aprobación teñida de crueldad y fuego. Ya veo. Supongo que esto es lo que pasa cuando los dragoncitos son criados por esos traidores de las garras de la paz. Se convierten en pequeños mentirosos intrigantes, como tú, dijo Scarlett, dirigiendo su mirada a Starfleet, quien solo bajó la cabeza avergonzado. Scarlett soltó una carcajada. Muy bien, entonces. Quizás tu plan te sea útil en la arena. Llévalos. A él, a los pilares. A ella. Scarlett señaló a Sunny. Una jaula. Manténla aquí, a salvo, mi pequeño regalo para Burn. Y en cuanto a ella, Scarlett finalmente miró a Glory, que aún parecía dormida. Trae una percha para mi pequeño Raymond enjollado. La mirada de Moon se posó en la escena, mientras los dragoncitos eran separados y llevados, y los guardias se disponían a obedecer. Otro tesoro, pensó en voz baja. Otro cuchillo clavado en la espalda de Scarlett, uno del que ni siquiera sospecha.